Buenas noches a todos, gracias por This conectarse meeting is being recorded. un viernes en la noche, pero creo que la temática que va a tocar nuestro invitado especial, el señor Luis Nardín, es de suma importancia para todos nosotros como padres. Bienvenido, Luis, puedes comenzar, están esperando escucharte. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de sexualidad y el tema de sexualidad con niños. Es un poquito complicado de abordar, no porque sean niños, sino porque nosotros ya somos viejos y nos hemos olvidado de lo que es ser niño y de la curiosidad y la posibilidad con respecto a oportunidades y conocimiento y apertura que solíamos tener cuando éramos niños. Entonces, en cierta forma, antes de poder hablar de sexualidad con nuestros hijos, necesitamos retroceder a esa época en que éramos niños y estábamos abiertos y teníamos menos miedos de cometer errores. Un aspecto importante con relación a la sexualidad es que en esta presentación vamos a presentar en sí una serie de temas, todos entrelazados. Algunos van a ser de interés curioso y otros quizás se van a poner colorados, pero vale la pena. Hay dos objetivos específicos. Uno, ayudar a los niños a que puedan construir una sexualidad sana, saludable, que su perspectiva hacia el sexo sea una perspectiva abierta, tolerante, flexible y curiosa. Que rompa un poco los esquemas que nosotros tenemos, porque nuestros padres no necesariamente hicieron un buen trabajo. La premisa básica es, nuestros padres hicieron lo mejor que podían con lo que sabían, y no sabían un montón. ¿Bien? E hicieron lo mejor que podían. Eso es súper importante reconocer. El segundo aspecto es la oportunidad que tenemos nosotros de repetir ese patrón. Entonces, actuar tal como actuó mi padre y que se las arregle mi hijo o mi hija. Total, yo he sobrevivido, ella también lo va a hacer. Y al mismo tiempo, la opción de decir, caramba, me gustaría dejar un hijo o una hija en mejores condiciones con respecto a su actitud y comprensión de la sexualidad de la que yo tuve. Y eso va a requerir un compromiso por parte mía. Y va a requerir trabajo. Yo voy a tener que estudiar y aprender para poder compartir con mi hijo. La opción de mantener el status quo, el mismo modo de enseñanza de mis padres, es una opción válida. Y también lo es el optar por aprender para enseñar. Entonces, la sexualidad es parte de la vida y va a durar hasta que nos muramos. Seguimos siendo seres sexuales. Un aspecto interesante tiene que ver la comprensión de la estadística. Entonces vamos a hablar de conceptos de normalidad, y normalidad no significa necesariamente que es bueno. Significa frecuencia, la cantidad de veces, la cantidad de personas. Entonces decir normal no significa bueno. Significa, a veces lo entiendes como lo esperado, pero no necesariamente es bueno. Y esto lo voy a ir enfatizando basado en lo que presento. Entonces, en la distribución estadística, cuando hablamos de las mujeres, los hombres, los niños, bla, 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 bla,
nos referimos al más o menos 70% de los hombres, 70% de las mujeres, de los niños, de las niñas. Eso se refiere a la parte de la normalidad. El 70% de las personas que están justo en el centro de esta cima, de esta montañita, son bastante similares entre sí. Comparten ideas, gustos, intereses relativamente similares. Luego nos alejamos una desviación estándar que se llama, a este 13,59 a cada lado. Esas personas son bastante diferentes del 70%. Nos alejamos al 2,14. Esas son verdaderamente diferentes del 70%. Y lo que queda, que puede ser un 99,99%, algo así, son extremadamente, significativamente distintas. Entonces, cuando hablamos de mujeres, hombres, etcétera, estamos hablando del 70%. ¿Qué implica eso? Para poder abordar las experiencias de nuestros hijos que están en primaria, necesitamos tener una idea general, por lo menos, de cuáles son los comportamientos que suelen presentarse. Otra vez, 70% de los niños. Van a haber niños que están muchísimo más adelantados, niños en los otros extremos más retrasados en ese proceso. Pero el 70% es bastante similar. Hay un interés en jugar al doctor, la investigación sexual. ¿Qué tienes tú que yo no tengo? A ver, te voy a hacer un chequeo, como cuando vamos al doctor o cuando viene el doctor. Completamente normal. Y la respuesta nuestra precisa ser más un qué interesante, qué curiosidad tienes, qué quisieras saber, qué llama tu atención. Ideal, que eso no es cierto. Lo ideal, sin embargo, es que ya a los 4 años hubieses tú repasado la anatomía y fisiología sexual con tu niño, con tu niña. De manera que ya tiene una idea acerca de cómo es por dentro el cuerpo, por dónde he nacido, qué pasa con el óvulo y demás. A los 6 años también hay este interés en hacer bromas y en el proceso de controlar la orina o el defecar. Entonces es muy común entre los niños especialmente el recorrer por el patio agarrando el pene y orinando las piedras, escribiendo su nombre, orinando los árboles. Su interés, su curiosidad es, ¿para qué sirve este aparato? Es completamente natural. Entonces, nuestra reacción es más bien, qué interesante, ¿qué estás descubriendo? Es importante, sin embargo, que cuando exploras así, lo hagas más en privado. Tengas tu privacidad para hacerlo. Y te voy a proveer un lugar privado. Entonces, el niño se siente cómodo haciendo, 1. 2, recibe un respaldo de papá y mamá. Y al corto tiempo deja de hacerlo. Porque al comienzo lo hace y ve los rostros de papá y mamá asustados y lo hace con más ganas. Y entonces hace muchas veces que papá y mamá tiendan a ejercer el control o el poder a través de la violencia o agresividad. 7 años, 8 años, hay una disminución de la exploración manual. Esta exploración manual se da entre los 4 a 5. Curiosidad. Erróneamente se usa la palabra masturbación. Entonces, cuando tú usas masturbación en un niño, automáticamente tu cabeza surge llena de pensamientos asociados con sexo, con penetración. ¿Okay? El niño no tiene desarrollada su cabeza, su cerebro en ese nivel abstracto. Es pura curiosidad. Previo a eso tenías a las niñas columpiando y cruzando las piernas,
caramba, que se siente bien. Y es una fase. Y es algo que precisamos normalizar. Sí, queremos establecer límites. Sé que esto te hace sentir bien y que te diviertes con ello. Por favor, es una actividad privada y puedes hacerla en tu cuarto. Porque gran parte del tiempo, cuando los niños empiezan a tocarse los genitales en público, es por la atención que reciben. Entonces, ok, el momento que empiezas a delitar, hay parte de los ganas de ser vistos que se ven coartadas. Y este comportamiento va a empezar a disminuir. Y es completamente natural. Hay curiosidad acerca de el embarazo, que idealmente ya lo has cubierto a los 4 años. Entonces, conforme pasa cada año, tú vas a utilizar cualquier excusa, cualquier película, cualquier tema, etcétera, para simplemente reforzar las pautas que ya has empezado a dar desde antes. Y lo que eso consigue es establecer un vínculo con tu hijo, con tu hija, para decir, hablar de sexo, normal, tranquilo, siéntete cómodo. Entonces tú estás hablando de sexo todo el tiempo. Y tu hijo, tu hija se acostumbra a esa conversación. Y el hablar de sexo no es solamente otra vez penetración, es cómo te limpias de adelante a atrás, pero no de atrás hacia adelante, porque si no entra bacteria a tu vulva y a tu vagina. Okay. Eso es educación sexual. Entonces disminuye esta exploración manual, pero hay curiosidad acerca del embarazo, del matrimonio, y este interés se acentúa cuando tienes los 8 años. Hay estas burlas y bromas acerca de los órganos sexuales. No tienen muy claro todavía la función del órgano sexual. Pero saben que decir pichi, ja, 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 y saben que papá y mamá se pone colorada, se enoja, se molesta, etc. Entonces, saben utilizar el lenguaje. Y en cierta forma, el lenguaje les da estatus entre sus compañeros. Hay claramente un rechazo hacia el sexo opuesto. Entonces, no quiero saber de niñas o no quiero saber de niños. Tienes este proceso que diferencia su interés. A los 9, 70%, hay este intercambio de información sexual con amigos del mismo sexo. Ya hay esta parte más concreta de sentirse incómodo o avergonzado si lo ven desnudo. Y en las reuniones y juegos mixtos se hacen la burla acerca de sexo. Otra vez, saben que usar esas palabras genera una respuesta en los otros. Pero a nivel cerebral, a nivel de pensamiento abstracto, no entienden todavía el alcance de lo que están diciendo. Algunas palabras suenan chistosas y las repiten. Otra vez, no entienden claramente el alcance. La mayoría de los niños ahora, 9 años, 10 años, ya ha sido expuesto a pornografía. Otra vez, en su cabeza es, qué interesante, ¿de qué se tratará? Porque no hay nivel de pensamiento abstracto que les permite la comprensión adecuada. Pero sí puede ver el intento de repetir como mono lo que han visto. Sí quisiéramos estar alertas ante comportamientos que no son típicos de estas fases de edad. De tratar de, con el amigo o la amiguita, tratar de copular y copiar lo que han visto en una foto o en un video. Porque puede ser pura curiosidad y puede ser pautas de algún tipo de abuso sexual.
Entonces queremos estar, ojo al charque, como dicen en Santa Cruz, alertas ante conductas que salgan de esta, otra vez, normalidad del 70%, que se presentan en estas distintas fases de edad. A los 10 años ya tienes el inicio de la pubertad, tienes algunos marcadores biológicos. En algunas niñas ya viene la primera menstruación, algunos niños tienen su primera eyaculación nocturna. Necesitamos verdaderamente a las niñas a partir de los 8 años, antes de que les venga la primera menstruación, hablarles de la menstruación. Tienen que saber, tienen que estar preparadas. Mamá necesita explicarles el proceso. Mamá necesita jugar con ellas para decirle, mira, estas son las toallas higiénicas, así es como se doblan, para esto sirven, mira qué pasa cuando le echas agua, cómo absorbe. De forma que la niña lo toma, lo incorpora como una parte completamente natural en su desarrollo sexual. Mamá necesita ser el mejor modelo para esa niña. Gran parte de las mamás no lo hace. Y no lo hace en parte por desconocimiento, otro porque no saben cómo hablarle específicamente, no saben el lenguaje que van a utilizar. Pero antes de la primera menstruación, ya necesitas tú como mamá haber preparado a tu niña, haberle hablado al respecto, haberle mostrado gráficos, dibujitos, libros. Hay un montón de libros acerca de la primera menstruación y cómo le vas a hablar a tu niña. Y además, volvemos otra vez al ideal, desde los 4 años ya la niña ha empezado a ser introducida al mundo de la sexualidad y de los cambios que comenzarían a darse en su cuerpo. Con relación a los niños, súper importante que papá, como modelo masculino, también pueda hablarles antes de su primer sueño mojado. Pueda explorar con ellos el hecho de que empiezan a haber cambios en tu cuerpo, empiezan a haber pensamientos que tú no sabes, pero de repente, qué bien que se sienten. Hay momentos en que tú juegas con tu pene y produce una sensación placentera. Y en algún momento quizás te vas a dar cuenta cuando despiertas que hay una mancha en la cama. Ok. Es simplemente un indicador que estás creciendo. Y que en un futuro, entonces ya podrías ser papá. Es simplemente una fase de las cosas que están por venir. Queremos preparar a los niños para lo que va a venir. No queremos que venga y luego se asusten y se sorprendan. Entonces, la participación activa de papá y mamá es crítica. La pregunta vuelve a ser, ¿están papá y mamá preparados, convencidos, interesados, comprometidos en ese tipo de educación? ¿O prefieren simplemente dejar que las cosas se den? Es válido también. ¿Ya? Se ha hecho eso en el pasado, ¿por qué no repetirlo en el presente? Es válido también. Y considerar la posibilidad de participar. Entonces resulta que ahora tenemos opciones. En este momento, en los 10 años, 11 años, 12 años, el interés, uno, que hay el desarrollo cerebral ha ido ampliándose, ya empiezas a tener el pensamiento abstracto, y tu curiosidad es más marcada, más profunda, quieres indagar más, y entonces los papás no saben qué decir. Y automáticamente, tu modelo de papá y mamá son tus padres. Entonces, cuando tú eras pequeñito, ese era el modelo de familia ideal, es lo único que existía.
Creces, eres grande, cerebro desarrolla, pensamiento abstracto, con corteza cerebral, decimos, oh, ahora yo pienso, yo razono, y mientras estás consciente, puedes acceder a esa parte de tu cerebro que te dice, tomémoslo con calma, seamos racionales. El momento en que te asustas, en que tu hijo te hace preguntas que no sabes cómo responder, retrocedes. Entonces, el cerebro emocional, el sistema límbico se despierta y dice peligro, 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 peligro. ¿Cómo respondo? Ya no puedes pensar con neocorteza, con la parte lógica, racional, sino haces con el cerebro emocional, y el cerebro emocional busca las memorias que tenías cuando eras pequeño y respondes igual que papá, igual que mamá. Entonces, sí, implica que es un gran desafío. Implica que si estoy comprometido a hablar con mis hijos acerca de otros temas y de temas de sexualidad, necesito reconocer que uno me va a ayudar a crecer, pero me va a dar miedo. Y tengo que estar dispuesto a aprender. Ok. Permítanme un segundito. Ok. Seguir tomando tiempo. Entonces, el otro aspecto tiene que ver con el concepto de género. Queremos enseñar que niños y niñas tienen un potencial muy similar, muy parecido. No son iguales, porque hay diferencias fisiológicas, hay diferencias cerebrales. No somos iguales. Somos muy parecidos, nos podemos complementar. Y en cuanto a derechos, tenemos los mismos derechos. Esta visión puede ser diferente porque cada familia es un mundo y cada familia tiene su cultura y su religión. Y entonces va a acomodar de acuerdo a eso. Desde un aspecto más técnico, queremos enfatizar de que ambos sexos tienen los mismos derechos y tienen el mismo potencial. Y que van a haber diferencias, básicamente hormonales, que van a hacer que estas niñas estén más interesadas en el arte de ayudar, básicamente por hemisferio derecho, porque tienen las neuronas espejo, que son las que están relacionadas con la empatía más desarrolladas que los machos de la especie. Y el otro lado va a ser que, en mayoría, los hombres van a estar más interesados en hacer cosas. Eso es cerebral. Eso no es cultural que te han enseñado. No. Esa es una respuesta biológica. Pero eso, de ninguna manera, niega la realidad de que ambos sexos merecen los mismos derechos. Y esto nos lleva al otro aspecto de las diferencias. Necesitamos poder reconocer que el cuerpo de un niño es diferente al cuerpo de una niña en la parte de los genitales específicamente. Y queremos que nuestros niños, desde chiquitos, aprendan los nombres, aprendan que el pene se llama pene y aprendan acerca del prepucio, el pedazo de piel que cubre el glande, la cabeza del pene, y que le enseñemos a nuestro niño a bajar el prepucio para tener el glande afuera, de modo que puedan lavarse bien, una buena higiene. Queremos que nuestro niño pueda tocar sus testículos, explorar el escroto, porque a lo que estamos apuntando es que este niño se convierte en su propio médico, por decirlo así, enfatizando la tarea de la prevención, notando qué cambios empiezan a suceder en su cuerpo conforme crece y qué cosas llaman su atención que quizás sería importante consultar con papá y mamá para ir a ver al doctor.
Lo mismo con la niña. No es suficiente decirle, tú tienes una vulva y en la vulva, no. Queremos que vea, que tenga imágenes, que agarre un espejo, que pueda ver el reflejo de su vulva, de sus órganos, que aprenda que orina por la uretra y no por la vagina, que hay una serie de secreciones, de cositas mojadas que salen. Y al igual que con el muchacho, queremos convertirla en una defensora de la prevención, que a lo largo de su desarrollo pueda ir notando distintos tipos de secreciones, distintos tipos de olores que se dan, que suceden, que son normales y algunos que no son normales, que son preocupantes y que requieren que hable con mamá para que mamá me lleve al doctor. Si la mujer, y la mujer lo tiene muy complicado porque el órgano sexual está entre las piernas y no está a fácil alcance de la cabeza. El hombre baja la cabeza y lo ve el pajarito. No hay problema. Se familiariza, se acomoda. Pero no es lo mismo con la niña. En los cursos que enseño en la universidad, el 75% de las estudiantes jamás han visto su vulva. Y supuestamente van a ser psicólogas y van a asesorar a pacientes. Eso es terrible. Siglo XXI, ¿no conoces tu vulva? Lo que queremos es formar niñas que ayuden en el proceso de la prevención. Ok. ¿Qué sucede? ¿Y por qué es importante esto? Entre el 1 y el 13% de los muchachos, ya adultos, si vemos en la población adulta, el 13%, perdón, de la población adulta sufre de un problema llamado fimosis. Y eso significa que el prepucio, el pedacito de piel que cubre el glande, la cabeza del pene, es insuficientemente expansivo, flexible, como para dejar que salga la cabeza. Entonces, el pene, el glande no puede salir. Y esto es un problema, no solamente de higiene, porque entonces no pueden limpiarse, no pueden lavarse toda la cochinada que se acumula ahí, sino que empieza a generar infecciones. Si vives en el trópico, estás constantemente con hongos. Este tipo de situación genera potenciales riesgos de cáncer en el pene. Y tú quisieras que tu hijo, porque podría ser tu hijo, quisieras que tu hijo tuviera esta situación resuelta antes de llegar a la adolescencia, antes que sus compañeros le digan, mira, no puede sacar la cabeza, qué vergüenza. Eso implica que tú necesitas llevar a tu hijo al médico para un buen chequeo antes, a los 8, 9 años. El desprendimiento de la piel del glande suele darse de manera natural en el 80%, 70% de la población. Pero no en todos los niños. Y puede ser un problema muy severo, porque los muchachos podemos ser muy crueles. Sí, hay una etapa en la cual tú empiezas a jugar quién eyacula más lejos, quién eyacula más rápido, quién tiene el pene más grande. ¡Caramba! No puedes sacar la cabeza del pene. Te conviertes en el hazme reír. Tú quisieras evitar esa situación en tu hijo. Quisieras poder llevarlo al médico antes de que tenga que enfrentar eso. El otro lado del problema es varicocele. Es un 15% de la población sufre de varicocele y tiene que ver con este agrandamiento de las venas, generalmente en el testículo izquierdo. Si tu hijo sabe, desde pequeño ha ido tocándose los testículos, las venas, oh, qué interesante, este defensor de la prevención, este niño puede decir, oye papá, ¿sabes?
este lado parece un poco más grueso que este otro. ¿Qué tal si vamos al médico que le haga un chequeo? Varicocele es responsable de la infertilidad masculina. El 50% de los hombres que no pueden tener hijos es debido a varicocele. Estas venas empiezan a apretar el testículo y disminuyen la producción de espermatozoides. Muchos hombres aprenden a vivir con eso. Para otros es terrible porque en algunos casos es como una bolsa de gusanos. Entonces, estéticamente, otra vez estás viendo con tus compañeros y tienes este testículo así abombado. Tú quisieras evitar esa situación en tu hijo en la adolescencia. Esto puede surgir como resultado de un golpe. Y hay etapas en los niños, en los muchachos, adolescentes generalmente, 11, 12, que empiezan a golpearse los testículos como una forma de, a ver si aguantas, sin la pauta, el conocimiento de que esto puede generar problema de varicocele. Pero tú quisieras, en el caso que tu hijo tuviera, que el médico la vea, y si necesita la cirugía, sí pueden hacerle. Eso es educación sexual. ¿Qué tenemos con las mujeres? 1 de cada 1000 mujeres nace con un himen imperforado, lo que significa que no hay la entrada a la vagina está completamente cubierta. Y si bien podría ser fácilmente detectado, la mayor parte del tiempo no lo es. No se hace el examen exhaustivo para poder descartar esta situación. Y puedes tener un microperforado, cribiforme, septado, que son variaciones. Entonces, el imperforado simplemente no permite que puedas menstruar. Y vas a tener dolores abdominales severos, vas a tener dolores severos defecando. Tú no quisieras que tu hija tenga que pasar por esas cosas el momento que le toca la menstruación. Quisieras descartar. Quisieras poder llevarla al ginecólogo mucho antes. Para que, si ese es su caso, imperforado, microperforado, cribiforme o septado, se le haga la cirugía. Porque estos casos específicos, puedes decir 1 cada 1000, es poquísimo. En realidad no. Pero cuando estamos hablando de esta situación en sí también va a afectar el momento en que empieza a menstruar, por decirlo así, y quiere ponerse tampones. Es muy difícil menstruar por un microperforado o un cribiforme. Sale muy poquita sangre. Sale con un olor realmente pútrido. Entonces, la experiencia de la menstruación no se vuelve nada fácil. Tú quisieras poder evitar que tu hija pase por esta situación. Y quisieras que tu hija, cuando hablamos de la menstruación en general, otra vez, quisieras llevar a tu hija cuando tiene 8 años, que te acompañe a varias visitas al ginecólogo, de manera que ella pueda familiarizarse y pueda sentirse más cómoda con su propia sexualidad. Pero eso es un compromiso. Entonces, y tienes la opción de no hacerlo. Es una opción. Simplemente estamos hablando de otras opciones que pueden surgir. Entonces, cuando hablamos de menstruación, decimos que hay estas hormonas, estrógeno y progesterona, que lo que hacen es generar un recubrimiento grueso en el útero, para que ahí pueda anidar el huevo fecundado. Y como la mayor parte del tiempo no hay, entonces el cuerpo simplemente se deshace de ese nido, por decir así, que había construido. ¿Ok? Pero tú quieres no solamente explicarle de esa forma, sino decirle, a ver, vamos a hacer un útero de papel. Vamos a dibujar un útero.
¿ya? Queremos que ella pueda empoderarse de su cuerpo. Y es una parte natural, sana, tuya. De manera que la actitud, la aceptación, el comportamiento hacia la sexualidad pueda ser el más sano. Es crítico que ustedes puedan ir al ginecólogo y lleven a su niña. Quien puede determinar si la niña va a usar tampón o no es el doctor, no ustedes. ¿Ya? Que use primero toallas. Es lo básico. Hay ya toda una historia, un historial asociado con no sé cómo se dice en español, Toxic Shock Syndrome. Pero es una respuesta tipo alérgica cuando usas tampones. Y algunas mujeres han muerto con eso. Entonces, no quieres comenzar por ahí. Prefieres que el médico diga, ok, ahora sí, probemos. Que sea él o ella quien tome esa decisión. Tú trabajas con las toallas húmedas. Las toallas, la forma de utilizar, etc. Y esto está directamente relacionado, entonces, con la ovulación, de manera que puedes explicarle otra vez el huevito, por dónde tiene que recorrer. Y esta es la misma explicación que en teoría le habías dado a los 4 años, solo que un poquito más explayada. Paja y masturbación. Los muchachos siempre nos hemos preguntado, de chicos, ¿de dónde viene paja? Todos los latinoamericanos sabemos que es paja. Los lingüistas, algunos de ellos, dicen que surge del movimiento que se realiza en la agricultura para separar la semilla del cereal del tallo. Okay. Ese parece ser una explicación más aceptable. Otros lingüistas, sin embargo, dicen que es la transformación de una palabra, pashere, que significa satisfacer, y que luego medio que ha ido modificándose, cambiando un poco, hasta terminar en paja. Consideren lo siguiente. Papás y mamás, aunque esto es más comprendido por las mamás. Tú tienes un bebé, estás dándole alimentación semisólida, estás comenzando. ¿Le das de comer? El alimento va a bajar, entró a la boca, baja al estómago, por el píloro hasta el intestino. Pero cuando estás comenzando a darle este tipo de alimentación, ese alimento llega al intestino mucho antes que las glándulas salivales hayan secretado la saliva para ayudar el proceso digestivo. Y entonces tienes que repetir y practicar, aprender a digerir. Y eso es repetición. Digestión comienza por la boca y luego con la práctica se suman otro tipo de secreciones. Esofágicas, estomacales, la porción superior del intestino, hasta que el organismo aprende a procesar el alimento. Práctica. ¿Qué sucede con la masturbación? La eyaculación consiste en secreciones uretrales, prostáticas y espermales. A veces es parcialmente uretral, parcialmente prostática. El adolescente, biológicamente, y el cuerpo no es caprichoso, es un proceso, igual que para aprender a comer, a digerir, el cuerpo tiene un proceso que debe de seguirse. El adolescente, cuando se masturba, necesita hacerlo las suficientes veces hasta poder conseguir las eyaculaciones uretral, prostática, seminífera en el orden correcto.
casi todas llegan a aparecer de forma simultánea y tienen que estar en el orden correcto. Y mientras no lo consiguen, su placer sexual no se lo va a conseguir. He tenido varios pacientes, hombres, que se quejan de su vida sexual. Para muchos de ellos, el eyacular es como orinar. No hay ningún placer que acompañe al orgasmo. Y entonces, ok, les pedimos una muestra y que la lleven al laboratorio. Y definitivamente resulta que falta esa combinación de las secreciones uretral, prostática y seminífera. Entonces, la tarea para el paciente es mastúrbese, mastúrbese y mastúrbese. ¿Ya? Muchos hombres hablan acerca del logro que han conseguido al no masturbarse. Nunca se han masturbado, o solo un par de veces. Y su vida sexual, su placer sexual, no provee satisfacción. Entonces, la masturbación no es un aspecto moral, es una respuesta lógica. El cuerpo es sabio, y el cuerpo tiene una estructura, y el cuerpo tiene un orden. La biología no es moral, es biología. Y tiene que ver con desarrollo, apuntando finalmente a la reproducción. Uy, el tiempo se va, se va. Imagen corporal. Es terriblemente triste saber que más de la mitad de las niñas y un tercio de los niños hasta 6 años, 8 años, crecen pensando que su talla, su cuerpo, es demasiado grande. Se perciben a sí mismos gordos. Pero no solo eso, sino que muchos niños ya conocen acerca de dietas. Y esto empieza a impactar el concepto que tienen de sí mismos, de su cuerpo. Y sí, definitivamente, niños cuyas mamás están constantemente preocupadas por la dieta, se sienten insatisfechos con su propio cuerpo. Pero este es un tipo de test que se les hace a los niños. Entonces, le mostramos estos dibujos y le decimos, ¿cuál es el tipo de cuerpo que tú quieres tener? ¿Y cuál es el que crees que tienes? Y vamos a tener, la mitad de las niñas van a escoger como el cuerpo que en su cabeza tiene, un cuerpo mucho mayor, más gordito, el que en realidad tiene. Dos situaciones que nos preocupan. La primera, anorexia, y la otra, bulimia. Anorexia tienes típica y atípica. En ambos casos es este miedo obsesivo a estar gordo. Y esto ya lo tenemos en niños, lastimosamente. Antes decían, oh, solamente algo que sucede en adolescentes. No, ya tenemos en niños. A nivel adolescencia, uno de los efectos es que vas a dejar de menstruar y vas a estar impactada física y emocionalmente. Y es común la desnutrición, deshidratación, frecuencia cardíaca baja. Va a afectar tu fertilidad. Va a provocar un retraso en el crecimiento. Porque hay una etapa de los 11 años, yo lo veo a mi hijo dispararse. Hay una etapa de un par de años donde tú te estiras. Y si sufres de anorexia, esa etapa, esa ventanita se cierra. Y no importa que comas después, ya no creces. Queremos estar alertas ante cambios como este que pueden suceder. Porque esto nos lleva a que tengamos adolescentes de 17 años con osteoporosis. Ahora, el otro lado es lo que llamas anorexia atípica. Atípica. Y es personas aparentemente normales, con un cuerpo aparentemente normal o un poquito gordito, son anoréxicos. Y tienen la misma sintomatología, solo que emocionalmente sufren más.
Porque la anorexia típica es esta niña, más son niñas que niños, que dice, no quiero verme gorda. En la atípica es una gordita que ya sabe lo que es ser gordita y que ha perdido peso, gran cantidad de peso, y su sistema se ha desbalanceado, se ha desconfigurado. Y para poder tratar a estas personas, una de las cosas más comunes, más inmediatas, es amenorrea, dejan de menstruar. Y para poder ayudarlas, tratarlas, necesitan volver a menstruar, entonces necesitan comer otra vez. Y ahí hay un rechazo muy grande. Tiempo. Sexo, género, orientación. Hay 3 diferencias importantes acá. A pesar de estos grupos radicales que quieren negar la existencia del sexo biológico, el sexo biológico existe, es función de la especie y el objetivo es la reproducción. Y para la reproducción necesitas macho y hembra. Género se entiende más como el rol que tú asumes del sexo que te han asignado. Y orientación sexual es el interés que tienes con relación hacia otra persona, el interés erótico. Es importante esto, aquí estamos hablando del 70%. El 70% de la población es heterosexual. El 5% de la población es una mezcla de transgénero, homosexual, bisexual, transexual. O sea, es un número reducido en comparación al 70% de la población que es heterosexual. En el 70%, antes de los 3 años, las niñas y niños ya pueden identificarse diciendo soy niño, soy niña. 3 a 4 saben que nacieron niño o niña y que de grandes serán mujer u hombre. Y a partir de los 7 hay esta constancia de género, que no importa, me corto el cabello, me lo dejo más largo, me pongo falda, me pongo pantalón, hay un sexo asignado. Con esta corriente que surge acerca de que la biología no existe y que todo es en la cabeza y todo es psicológico, tenemos lo que se llama el trastorno de identidad de género, que son las personas que tienen problemas de identidad. No saben dónde pertenecen. Las estimaciones en las investigaciones sugieren que este problema de identidad se presenta 1 por cada 10,000 para el hombre que piensa que es mujer y tiene esta confusión, y 1 cada 25,000 para la mujer que cree que es hombre. En términos estadísticos, es un número pequeñito. Dentro de, no sé, 300 millones de habitantes, el número crece. Aún así, estadísticamente, representa ese 5% de la población. Sin embargo, si vemos los medios de comunicación, creeríamos que por lo menos la mitad, si no más, de la población es transexual, homosexual, son lesbianas, etc. Y eso no es cierto. Aún más, el otro aspecto importante es que la mitad de estos casos de personas que tienen el trastorno de identidad sufren un trastorno de personalidad que se llama esquizofrenia. O tiene rasgos esquizofrénicos, esquizoides. Y entonces cuando a estas personas les han dado medicamentos antipsicóticos, caramba, ya no tienen el problema de identidad. Y hay un 50% que todavía los tiene. Las investigaciones en Europa, especialmente en Escandinavia, en Dinamarca, en Holanda, que son más abiertos con relación a la sexualidad, confirman una y otra vez que aquellos adolescentes y niños que tienen este trastorno, que dicen, no sé dónde pertenezco,
el 80-85% de esos niños y adolescentes, al llegar a los 21 años, retorna otra vez a su sexo biológico. Y eso implica entonces que no podemos ir, como están haciendo en Estados Unidos, en algunos hospitales, no podemos ir castrando a los adolescentes o los niños porque nos dicen, oh, me siento mujer y me siento hombre. No puedes hacer eso, es un verdadero crimen. Porque otra vez, las investigaciones te indican que el 85% van a retomar otra vez su sexo biológico. Y una vez que te han castrado, muy tarde para cambiar de idea. Y el último punto tiene que ver con la parte cromosómica, nuestros cromosomas. ¿Qué significa eso? Tenemos 22 pares y el par 23 es el sexual, el XY es el macho, XX la hembra. ¿Qué significa esto? Que todos, cuando estamos desarrollándonos, todos somos hembras hasta la quinta semana. Y a la sexta semana recién empieza a producirse la diferenciación sexual. Pero todos somos hembras para comenzar. Entonces hay la producción de testosterona y una de las cosas que se va a dar es este cambio de este órgano y se convierte en macho arriba y en hembra abajo. Todos partimos de lo mismo. Pero cuando hay problemas de cromosomas, entonces vamos a tener a veces penes y vaginas al mismo tiempo. O vamos a tener testículos y penes, pero por dentro vamos a tener un útero y un ovario. Y estos son los casos serios. Estos casos se dan más o menos, les voy a mostrar acá. El de más abajo, el DDS46, en el macho. Lo que eso suele generar es un trastorno hormonal bastante severo. Entonces tienes tú órganos externos masculinos y útero, trompas de falopio. ¿Qué haces? En el pasado, los médicos directamente decían, lo convertimos en hembra. Lo castraban, convertían en hembra, le daban 500 cantidades de hormonas y lo criaban como mujer. 1 sobre 3,000 no es poco. Pareciera que no es nada. Y entonces hay muy poca investigación acerca de qué se hace en términos del seguimiento. ¿Qué pasa con la identidad sexual de estas personas? Las investigaciones aquí ahora con relación a homosexualidad en general, y homos viene del griego, que es igual, y no del latín homo, que significa masculino. Entonces, homosexualidad va para los dos sexos. Las investigaciones aquí ahora indican que factores genéticos y factores del entorno son quienes definen tu identidad sexual. Pero los factores del entorno son a nivel intrauterino, antes de que nazcas. No en términos de la sociedad y bla, 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 y el colegio. Otra vez, 3º a 5º mes de embarazo. Este tipo de información es importante. La mayoría de nosotros carecemos de información de nuestros cromosomas. No sabemos si hemos nacido mezclados o no. La mayoría de los padres nunca le ha comentado a sus hijos que tuvieron que convertirlo en hembra o en macho. Y es algo que hay que considerar. Ok, paremos ahí. Gracias, querido Luis, por toda la información valiosa que nos has dado a los padres. Acá tengo una pregunta, te la leo. Dice, muchas gracias por compartir su conocimiento. ¿Usted sabe en qué consiste el análisis que realiza el ginecólogo para determinar si el himen está microperforado?
No lo sé, honestamente. Generalmente van a hacer un chequeo, van a palpar, necesitan mirar de mucho más cerca y probablemente necesitan también probar la flexibilidad del himen, porque el himen en general es un tejido muy flexible y con un estornudo, con montar bicicleta puede romperse. En estos casos no, en estos casos el himen es más grueso y entonces va a impedir ya sea la salida a la menstruación o la penetración o el poder poner un tampón. Pero no, honestamente no sé el procedimiento específico que se debe llevar a cabo. Gracias, Luis. Ujú. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Yo tengo una Yes, pregunta, no. Luis. Es, Sí. ¿Cuán importante es anticiparnos a las etapas de desarrollo de nuestros hijos para hablar de sexualidad? Por ejemplo, cuando va a venir la menstruación, en el Lo que caso tú de las niñas. quisieras es evitar que tu hijo o tu hija tenga que patalear ese momento. Entonces lo vas preparando. En el niño, por ejemplo, le empiezas a hablar acerca de la sensación que tiene cuando se toca el pene y cómo el pene pareciera tener vida propia y se pone erecto. Ok. Y cuando sigues jugando con tu pene, en algún momento vas a notar que se siente como una sensación cosquilleo y luego va a salir un líquido blanco y no se te está saliendo el alma. Okay. Si no estás preparado para eso y estás solito y no has tenido la preparación previa con relación a los pasos que se van a, te vas a dar un susto tremendo. Crees que te estás muriendo, literalmente. Entonces, queremos estar un año y medio antes, ya sembrando la semillita y cada cierto tiempo haciendo algunos comentarios al respecto. Porque cuando quieres hacerlo, más tarde, tu hijo o tu hija ya se sienten más reticentes, ya no están dispuestos a escuchar, ya es muy tarde, no las habías preparado. Y el momento que entran a la adolescencia, ya no confían en ti. Entonces, no importan tus buenas intenciones, van a escuchar a los amigos. Y es aquí, entonces, donde se pone más serio el asunto, por decirlo, porque el modelo de lo que es la buena sexualidad nos viene de la pornografía. Y ese es otro tema complicado. Pero entonces tú quieres poder adelantarte 1 año, 2 años antes. Y presentas, le hablas acerca de la menstruación. Y luego al mes haces otro comentario. Y si tú estás menstruando, le hablas, compartes, mira, esto me pasa a mí, esto es como yo suelo responder ante esta situación, de manera que ella lo va a ver como algo natural. Y no este consejo que he escuchado muchas veces, bueno, algún rato te vas a empezar a sangrar, así que por si acaso ponte esto. No, no, por Dios, no. ¿Ya? Si quieren poder tener una mayor probabilidad, mejor probabilidad de un buen vínculo, necesita comenzar mucho antes, hablando. Y sí, como dije al principio, es un compromiso. Tienes que estudiar, tienes que darte cuenta que hay muchas cosas que no sabes y tienes que decirle, esto no sé, busquemos juntos. No hay más. Gracias. Otra Gracias, pregunta. Luis. Acá tenemos otra pregunta. Gracias por toda la exposición, muy interesante cada diapositiva. Estar preparados y educar a nuestros hijos es muy importante. Tengo un niño de 10 años, entonces ya debería prepararlo con respecto a la masturbación. Sí, definitivamente. En líneas generales, el niño de 10 ya ha escuchado hacerse la paja. ¿Ya? Si es que ya no ha participado en competencias, ¿quién termina más rápido? Entonces, lo que tú quieres explicar es, otra vez, el ejemplo que les di de cómo el organismo desarrolla este proceso para aprender a digerir la comida.
Y tu explicación es igual. Dentro de tu pene, dentro de tus genitales, hay estos procesos, hay estos otros organismos. Tú tienes una que se llama la próstata, otro que se llama la glándula de Cowper. Y el momento que vas a eyacular, viene el esperma, sale de los testículos, sube por el vas deferens y pasa por próstata, por Cowper, por el líquido seminal. Ahora, cada uno de ellos necesita participar, cooperar. Cada uno de ellos provee el líquido sobre el cual nada el esperma. Y entonces la masturbación tiene el fin de que tú practiques y entrenes para que estos órganos puedan cumplir su función. Y en el proceso la vas a pasar lindo, vas a disfrutar, qué bien. Y es una actividad importante que precisas hacerla en tu privacidad. ¿Ya? Otra vez, das el permiso. Tuve un paciente, tenía como unos 11 años más o menos, y el niño se masturbaba constantemente, pero no solamente constantemente, sino que iba living para que todos lo vean. Y papá y mamá no sabían qué hacer al respecto. Entonces, lo que hice con él fue básicamente preguntarle qué días de la semana sentía más placer cuando se masturbaba. Ok, lunes, martes, jueves y sábado. Me parece muy bien. Quisiera que esos 4 días realmente te masturbes varias veces. Los otros días no disfrutas tanto, así que... Entonces el niño empezó a masturbarse seriamente. Lunes, martes, jueves, sábado. Pero ya había un cambio. Y el cambio es, en este caso, aumentas tu nivel de masturbación y al mismo tiempo disminuyes. Y hay días que no lo haces. Y llega un momento en que te cansas. Se va a cansar tu mano y tu pene tampoco va a poder eyacular. Y descubres que, no, de repente menos. De repente no lo haré tanto. Entonces, este enfoque en el cual se llama la prescripción del síntoma. Haz más de lo que estás haciendo, pero ahora lo estás haciendo porque yo te lo digo. Y no porque a ti te gusta. Cambia toda la dinámica. Y es lo mismo que vemos en parejas, en el cual el esposo dice, mi esposa nunca quiere tener sexo, y ella dice que el hombre quiere tener sexo todo el tiempo. Entonces, la tarea es, ok, quiero pedirte, le digo a ella, que tenga sexo muchas más veces de las que has tenido. Y en cuanto termina el acto sexual, pídele otra vez. Y luego pídele otra vez. Entonces, otra vez, se hace la prescripción del síntoma y el hombre se da cuenta que no puede responder como él creía en su cabeza. Y finalmente llegan a este acuerdo de hacer el número de veces que estaban haciéndolo antes. Y están satisfechos. ¿Okay? Pero no es decirle, sí, es que no debes exigir más. No, tú le dices a la mujer, hazlo más veces y pídele más y dile que te encanta. Y nos vamos a dar cuenta a los hombres que no podemos responder. No, nuestra biología no va a dar. Y entonces vamos a, en Santa Cruz dicen pedir comper, ¿no? La bandera blanca, me rindo. Entonces, acá, Luis, tengo otra pregunta. Gracias por toda la información. ¿Es normal que un niño de 4 años hable todo el tiempo de pipí, popó y todas esas palabras alusivas a ese contexto? sí, es una fase en la cual empieza a repetir. No solamente eso, sino que muchas veces va a agarrar las heces. Ya tiene esa curiosidad. Y cuando dice pipí, dice popó, otra vez, lo primero que está haciendo es también mirarte y notar cómo respondes. Y mientras más sorprendida o más enojada estés, con mayor insistencia lo va a hacer. Tú quisieras poder normalizar ese tipo de comportamiento, diciendo, qué interesante, y preguntarle qué otras cosas también quisiera hacer o qué otras cosas también le interesan. Pero que otra vez tiene 4 años, ya
le empiezas a presentar un gráfico, una explicación de cómo funciona su cuerpo, cómo funciona el sistema digestivo. Y eso es crítico. Aprecia tu sistema digestivo. Lo que entra tiene que salir. Y el sistema digestivo es fantástico. Y si tus tripas están mal, tus bacterias no responden como deberían, vas a tener depresión. Tu serotonina, que se produce 70% en las tripas, antes pensaban que era todo en el cerebro, se va a reducir y te va a venir depresión. Una de las cosas que sabemos con la macrobiota, por ejemplo, de las tripas, es que hay una particular especie de bacteria, que es la que te produce las caries. Y los japoneses ya están vendiendo esta microbiota en las pastas dentales para que te ayuden a evitar las caries. Entonces, el apreciar el hecho de defecar es increíblemente importante. Decimos, oh, caca feo. No, es parte tuya. Porque eso implica también que te quieras, que te aprecies, que respetes tu cuerpo. Respetes lo que metes, lo que pones adentro. Gracias, Luis. Acá otra pregunta. Hay otra. ¿Cómo le hablo sobre sexualidad a un niño de 4 años? ¿Llegará él a dimensionar algo sobre el tema? ¿Qué quieres hablarle de sexualidad? En teoría, a los 2, 3 años, cuando le estás enseñando a bañarse, ya le estás hablando. Entonces, este es el pipí, este es el pene. Fíjate, tienes este rollito de carne que está cubriendo esta piel, tu cabecita. Okay, necesitamos recorrerlo y lavar bien con jabón. Eso ya es educación sexual. Entonces, ya está siendo expuesto a eso. No se trata de una charla formal. Tú quieres incorporarlo en todo momento que se da la oportunidad. Entonces, leen cuentos. Hay un cuento fantástico, un poquito más que para niños de 4, que se llama Las princesas también se tiran pedos. Fantástico. Los chicos se matan de risa, pero es muy educativo y te rompe ese esquema cuadrado que crees tú que las niñas bien no pueden tener pedos, no pueden tener sensaciones gastrointestinales, que tienen que rechazar cualquier respuesta biológica. Y eso va a marcar la vida de la mujer, porque van a haber muchísimas mujeres que no pueden orinar fuera de su casa y se aguantan todo el día. Y eso es muy triste. Entonces, educación sexual es decir, oye, cuando quieras orinar, es importante buscar un baño y no hacer que tu cuerpo sufra y tenga que retener la orina. Eso es educación sexual. Ahora, el otro aspecto está relacionado con cómo vas a abordarlo. Agáchate, bájate a su tamaño. No lo enseñes de arriba abajo, sino al mismo tamaño. Y no le hables de frente. Siéntate, tipo más o menos como una L. Entonces, uno está aquí abajo y el otro está aquí, en una esquina de una mesa. De manera que no lo estás mirando de frente, pero estás acompañando. Es como decir, tú y yo estamos del mismo lado, aprendiendo esto. Y el esto, que sería el dibujo o lo que fuera, está en la mesa. Es la misma estrategia que usas en cualquier negociación. Tú no quieres estar de frente porque estás mostrando tipo de agresividad y la otra persona puede responder de una manera que no quisieras. Pero si te pones de su lado o tipo perpendicular y el problema está al medio, hay mayor interés. Y tú estás comunicando, los dos vamos a aprender de esto. Y si no tenemos la información, vamos a buscarla. Y eso hace la diferencia. Gracias, Luis. Acá tengo una pregunta más y dice, ¿cómo se les habla a las niñas de los niños? ¿Cuándo? Ese proceso lo empiezas cuando la ves a tu niña jugando con otro niño. Y eso puede ser a los 2, 3 años. Y va a depender de tu cultura.
va a depender de tu religión, porque tus valores tradicionales pueden decir, las niñas hacen esto, los niños hacen esto. O de repente en tu visión es, buscamos una integración. Entonces, la primera diferenciación es, tú tienes una vulva, el niño tiene un pene. Hay una diferencia física. Al mismo tiempo, los niños en general suelen ser un poco más torpes. Hay una diferencia en términos de hemisferios cerebrales que hace sentido desde el punto de vista biológico. Entonces, los niños son más torpes. Y cuando hablas de los niños es el otro lado, que puede ser un compañero, puede querer jugar contigo. Y tú puedes participar. Y al mismo tiempo, los niños suelen ser más torpes y entonces también tienes que estar preparada para poder jugar en ese juego o defenderte o no jugar. Porque si estás hablando de niños de 4 o 5 años, otra vez, lo que los niños en esa época están aprendiendo es a querer incorporar a otros en su juego, pero no necesariamente a jugar de forma comunitaria, en conjunto. Que vamos a jugar juntos, tú estás a mi lado, pero yo tengo mi juego y tú tienes tu juego. Entonces, dependiendo de la edad del niño, dependiendo del desarrollo de la niña, es que vamos a darle la información más adecuada al nivel, al punto en el cual esta niña está desarrollada. Y eso es caso por caso, digamos. Acá tenemos una última pregunta en el chat. ¿Cómo podemos iniciar una charla sobre pornografía con una niña de 10 años? Ideal, no siempre se consigue. Ideal, esta niña ya conoce su vulva. ¿Ya? Sabe su cuerpo, conoce las partes de su cuerpo. Entonces, antes de hablarle de pornografía, quisieras que la niña conozca su cuerpo. Y conforme va conociendo su cuerpo, le empiezas a hablar los cambios que va a ir teniendo en el tiempo. Entonces, si todavía no le han crecido los senos, aquí va a empezar a darse un cambio. Y al enfatizar ese aspecto, empiezas a normalizar la corporalidad, el concepto que ella tiene de su imagen corporal. Es lo que quieres primero. En segundo lugar, puedes presentarlo de la perspectiva en que cuando eres adulto y estás con alguien que quieres mucho, entonces vas a tener relaciones. Vas a mostrar tu afecto, tu amor, tu cariño, uniendo los cuerpos. Otra vez, la diferencia está cuando eres adulto, ¿ya? No es de momento, pero estás hablando de a futuro. Y hay distintas formas de mostrar ese afecto cuando eres adulto. Otra vez, el mensaje de cuando eres grande, cuando eres adulto, está siendo repetido. Y al mismo tiempo estás presentando hechos. Las formas de mostrar afecto, de mostrar cariño, son diferentes. Y la manera en que lo van a mostrar, entonces, en este dibujo, esta es una manera de mostrar cariño. Así como hay esta, hay muchas otras. Y cuando eres adulto, otra vez, estás marcando esas pautas. Luis, hay una pregunta más. ¿Puedes contestarla? Sí, claro. Hay Buenas muchas noches. preguntas, Luis. ¿Sí? Buenas noches. Tengo una consulta. Tengo 2 pequeños, varón de 8 años y niña de 5 años. Siempre los he bañado juntos y siempre lo han hecho con total normalidad. No sé si estoy haciendo bien y hasta cuándo tendría que separarlos para que cada uno se duche en privado. Gracias. Ok. Volvemos a la respuesta
estándar. Depende de tu cultura, depende de tu visión religiosa, depende de lo que consideras que son los valores. En muchas familias, los padres se duchan desnudos y los niños están con sus padres y los niños tienen 6, 7, 8 años y no se hacen ningún problema. Y su visión y su percepción de la sexualidad es completamente natural y dentro del 70% normal. Hay una etapa en la que el niño solo va a decir, necesito mi espacio. Pero es el niño el que va a decidir, no tú. Te va a doler mucho, vas a llorar mucho, porque ya no quiere compartir contigo. Pero es un momento en el cual el niño o la niña, en parte, quizás por comentarios de los pares, pero llega un momento en que dice, ahora necesito mi espacio. El otro aspecto a considerar es un niño de 8, una niña de 5 o 6. Si en algún momento la niña se siente incómoda, entonces es momento de separarlos. Lo más probable es que el niño en algún momento, este año o el otro, te va a decir, no, ya no. Te va a pedir espacio para bañarse solo. ¿Cómo es? Como que biológicamente no sale eso, junto con el concepto de la vergüenza. Entonces ya no me veas. Me has visto todo este tiempo, pero hay algo que ha pasado en mi cerebro que dice, no, ya no quiero que me veas. Mi chiquitito ha crecido. Acá es una pregunta similar. Dice, la misma pregunta anterior, solo que con varoncitos de 13, 10 y 7. De más chiquititos se bañaban juntos, pero ahora el mayor ya cambió su cuerpo y quieren seguir haciéndolo, pero yo no los dejo, porque al mayor lo ven porque su pipí ya creció. ¿Cómo se siente el mayor? Quisiéramos saber eso. ¿Ya? ¿Cuál es su experiencia en compartir la ducha con sus hermanitos? Si no se raya, si no es un problema, lo más probable es que va a empezar a decir, ahora necesito mi espacio. Pero si no hay un problema en eso, entonces no hay problema. Tendemos otra vez a sexualizar más esta curiosidad que tienen los niños. Aún más, al contrario, tú puedes aprovechar esa oportunidad para hablarle de sexualidad, para hablarle, oye, mira el pene cómo crece, y ese lo tiene más chiquito. Y cuando el pene está erecto, está duro, el tamaño a veces se duplica. Oh, caramba, qué interesante. Y le hablas de sexualidad cuando te estás duchando. Toda situación, todo contexto es un potencial contexto de mejorar la calidad de tu comunicación con tu niño. O sea, ya a lo que me refiero es entonces, no busquemos tiempos específicos, momentos para hablar de sexo. Todos los momentos son un potencial para poder mejorar la comunicación. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más para cerrar? Si no, lo vamos a tener hasta medianoche, Luis. Muchas gracias, Luis, por acceder a contestarnos todas las preguntas. Un placer, un placer. Acá, una más. ¿Cómo introducimos el tema sexual a niños de 12 años? ¿Ya es muy tarde? Es tarde. ¿Ya? A los 8 o 9 años, quisieras ya proveerles con libros, con material específico relacionado con desarrollo sexual, para que en su privacidad ellos vayan hojeando. Tú acompañas y vas describiendo el proceso del desarrollo. A los 12 años, generalmente ya hay la influencia de los pares y se sienten incómodos cuando quieres hablarle del sexo. Y te van a decir, sí, ya conozco, en el colegio nos han dado una charla. Y eso básicamente se debe al hecho de que
nosotros nos ponemos todos tensos e incómodos. Vamos a hablar del sexo hoy día y voy a... Okay. Y entonces proyectamos este miedo del ogro que te va a hablar y algo que tú tienes que aprender en, no sé, 15, 20 minutos. No. Lo que tú haces es empezar a encontrar temas, situaciones, circunstancias para hablar acerca de. Pues, caramba, sí, oye, leí en el periódico, habían mencionado una amiga mía, tiene un hijo de 12 y mira lo que le está pasando a él. Y entonces la dificultad que tenía este niño era, no sé si eso sucede contigo, pero por si acaso. Entonces tú empiezas a usar lo que llamamos el uso de las metáforas, de cuentitos, de historias, que las ligan, las asocias con el niño. De modo que el niño no se percata que estás hablando de él. Y sin embargo, estás hablando de él, mencionando pequeñas historias. Y cuando era niño, no sabía a quién preguntar. Por suerte, mamá tenía unas revistas que se llamaban Luz. Eran unas revistas mexicanas que tenían gran cantidad de información acerca de la sexualidad médica. Y entonces, papá era más serio, mamá era siempre mamá, pues, cariñosa, más abierta. Entonces, mamá lo que hacía era ocultar las revistas en un lugar donde yo podría llegar. Entonces, me decía sin decir, es algo que podemos hacer nosotros. Entonces, mira, el hijo de tal persona le pasó tal cosa, y yo cuando era pequeño no tenía esta información. Por si acaso, si tú lo quisieras, he dejado en tu escritorio o en tu cama un par de libros o dibujos o links para que entres en la internet y en tu privacidad puedas repasar. Entonces, ya le empiezas a dar la semillita y ya le das material que sea válido, fiable, educativo, para que él a su tiempo pueda explorar. Ese momento no te va a hacer preguntas. Entonces, algo que tú quieres decirle de principio es, no creo que tengas ninguna pregunta. Porque cuando papá trató de decirme lo mismo que estoy haciendo contigo, yo tampoco tenía. Ok. Entonces, estás generando un entorno que dice, tú y yo somos parecidos. Estás estableciendo el vínculo ese rato, trabajando sobre eso. Y has comenzado diciéndole que tienes la certeza que no tiene preguntas. Y por si acaso, tienes este material. Entonces, con un niño de 12 tienes que ser indirecto. No te va a responder, se va a cruzar de brazos, te va a sentir mal. Ya. No, ya es tarde en ese aspecto. Entonces quieres sembrar alrededor y sí proveerle de información de que el niño pueda acceder en su privacidad, en su propio tiempo. Gracias, Luis. Bueno, hay muchos agradecimientos. Tenemos una charla el siguiente viernes con Luis, entonces los esperamos nuevamente. Acá hay una pregunta más que te la voy a hacer. Tal vez nos puedes enviar la información. ¿Qué libros podrían ser? ¿Podrías darnos o sugerirnos algún consejo sobre libros, ¿no? ¿Qué libros podrían? El libro que compartí con Gabriela, que se llama 100 preguntas de los adolescentes acerca de la sexualidad. Perdón, siempre. Sí, 100 preguntas. Jenicita compartió conmigo y yo voy a enviar puedo enviar a la APF para que ustedes puedan compartirlo. Perfecto. Entonces, cuando nosotros enviamos, bueno. cuando nosotros enviamos el link de la charla, se adjuntará esas sugerencias de lectura para los padres. ¿Ya? Creo, ¿hay alguna pregunta más? No en el chat, ya no más en el chat. ¿No hay ninguna pregunta? Gabriela. Sí, no hay, he leído una de las preguntas que decía que por favor podamos alargar las charlas y para esta
esta sugerencia. Queremos también resaltar nuevamente lo que Jenny dijo, que el próximo viernes, sabemos que es un poquito complicado para todos, que es viernes, pero el próximo viernes vamos a tener la siguiente charla de sexualidad con Luis. Luis, encantadísima. Otra vez, muchísimas gracias. Ha sido una charla definitivamente Magnífica, muy productiva para todos. Hay muchos papás que en este momento están pasando el tema de la adolescencia, el tema de que los chicos están con otra información. Y bueno, para este tipo de dudas, para este tipo de incertidumbres que tenemos los papás, estos espacios son muy fructíferos. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Y bueno, muchas gracias, papás, por haber asistido. Así es. Muchas gracias, Luis. Gracias a todos los papis y mamis que se han podido conectar. Y como les digo, les reitero, los esperamos el próximo viernes y sería bueno que pasen la información y que llegue a más familias, ¿no? A más padres de familia. Gracias. Okay. Para, Jenicita, para los papás que están preguntando si Luis hace consultas privadas, sí, vamos a enviar también su contacto. Sí, les he respondido a los que han preguntado que vamos a mandar el link con el libro y el nombre y el información de Luis con su correo electrónico. Gracias, Luis. Muchas gracias. Okay. Buenas noches, queridos papás. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.